Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Indagamos los circuitos eléctricos en serie y paralelo. Lectura. El circuito eléctrico es el sistema que sirve para controlar la electricidad. Gracias al circuito eléctrico, el ser humano puede aprovechar la electricidad de acuerdo a sus requerimientos. Pero, en sí, ¿qué es un circuito eléctrico? El término circuito es una derivación de la palabra círculo y designa todo recorrido o trayectoria cuyo punto de origen es el mismo que el destino. En el caso de la electricidad, origen y destino se ubican en la fuente de energía, como observamos en este dibujo, ¿no? que en este caso sería la pila. El circuito eléctrico es, por lo tanto, el recorrido que hace la electricidad desde su punto de origen en la fuente hasta su regreso a la misma. El recorrido puede ser tan grande como una ciudad, muy pequeño como el interior de un microchip, o de tamaño medio como las instalaciones eléctricas residenciales o industriales. Es durante el recorrido de la electricidad a través del circuito eléctrico cuando aprovechamos sus propiedades. La utilizamos para crear iluminación artificial en las calles, residencias, fábricas. Producimos calor con la calefacción y frío con los sistemas de refrigeración. Hacemos funcionar aparatos eléctricos, electromecánicos y digitales que nos facilitan enormemente la existencia. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿de qué trata la lectura? ¿Qué es un circuito eléctrico y por qué son importantes? ¿Qué necesitamos y cómo podemos demostrar científicamente la corriente que fluye en un circuito eléctrico en serie y paralelo? Propósito: indagar y demostrar experimentalmente hipótesis científicas sobre la corriente que fluye en un circuito eléctrico en serie y paralelo. Producto: elabora un informe de indagación sobre la corriente que fluye en un circuito eléctrico en serie y paralelo. Competencia: indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Criterios de evaluación: formula un problema sobre el objeto, hecho o fenómeno donde observarás el comportamiento de las variables referido a los circuitos eléctricos en serie o paralelo y su intensidad de corriente. Plantea hipótesis alternativas y argumenta a favor o en contra de ellas, respaldándose en información científica, en la que se establecen relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas. Segundo, propone y discute alternativas de diseño de procesos y estrategias fundamentadas en conocimientos científicos y fuentes fiables para observar, manipular y medir referido a los circuitos eléctricos en serie o paralelo y su intensidad de corriente, con exactitud y precisión, y propone estrategias para evaluar la relación entre las variables expresadas en la hipótesis. Considera medidas de seguridad personal y del espacio de trabajo y establece el cronograma de su indagación. Tercero, obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos, cuantitativos, fiables, a partir de la manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes, y el control de las intervinientes referido a los circuitos eléctricos en serie o paralelo y su intensidad de corriente. Hace mediciones repetidas de las variables que le permite evidenciar relaciones de causalidad o correlación y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. Cuarto, interpreta relaciones entre las variables referido a los circuitos eléctricos en serie o paralelo y su intensidad de corriente, a partir de los datos obtenidos y de la interpretación de las medidas de tendencia central, dispersión, el error y la confiabilidad de dichos datos. Predice el comportamiento de las variables a partir de sus observaciones, la extrapolación de los datos y elabora conclusiones comparándolas con las teorías científicas. Quinto, explica el fundamento, procedimiento y producto de la indagación y sustenta sus conclusiones utilizando conocimiento científico, destacando el grado en que los resultados satisfacen la pregunta de indagación y la posibilidad de aplicarlas a otros contextos referidos a los circuitos eléctricos en serie o paralelo y su intensidad de corriente. Explica la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación,
las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar. Continuamos con el desarrollo. Electrodinámica. La electrodinámica es una parte de la electricidad que se encarga de estudiar aquellas cargas eléctricas que se encuentran en movimiento. Corriente eléctrica es el movimiento o flujo libre de los electrones a través de un conductor, debido a la presencia de un campo eléctrico que a su vez es originado por una diferencia de potencial. Naturaleza de la corriente eléctrica. En el primer dibujo, en un conductor metálico, los electrones se mueven de manera desordenada, no tienen ninguna dirección y sentido definido. Sin embargo, en promedio, el número de electrones que se desplazan en un sentido es igual al número de electrones que se desplazan en el sentido contrario, con lo cual el movimiento neto es nulo. Con ello concluimos que el flujo neto de electrones es cero. Ahora, en el segundo dibujo, cuando el hilo conductor se conecta a dos cuerpos de diferentes potenciales, se produce un campo eléctrico dentro del hilo, haciendo que los electrones se muevan en sentido contrario al campo eléctrico que es existente del conductor. Los dos cuerpos, como se ve en la figura A y B, de diferentes potenciales pueden ser los bornes de una batería o los extremos de una batería. Intensidad de corriente eléctrica. Lo vamos a simbolizar con la letra I mayúscula o en algunos casos le ponen la I minúscula. Es la cantidad de carga, o sea, es una diferencia de carga que atraviesa una sección del hilo conductor en la unidad de tiempo, ¿no? Como observamos en el dibujo, tenemos acá una cantidad de carga que está atravesando un hilo conductor en una unidad de tiempo. Entonces la intensidad, el cambio o la cantidad de carga que atraviesa, ¿no es cierto?, un hilo conductor en función del tiempo. La unidad de intensidad de corriente eléctrica en el sistema internacional se denomina amperio o ampere, ¿no? Que en este caso sería la relación de los coulomb en función del tiempo, coulomb entre segundo. Tipos de corriente eléctrica. Corriente continua. Se realiza cuando las cargas eléctricas se desplazan en un solo sentido, debido a que el campo eléctrico permanece constante, ya que su diferencia de potencial es invariable. Por ejemplo, tenemos las pilas, las baterías, ¿no? Entonces acá vemos que la intensidad de corriente en función del tiempo se mantiene constante, es continua. La corriente alterna se realiza cuando las cargas eléctricas se desplazan cambiando periódicamente de sentido, o sea, van de un lado hacia otro. Esto se debe a que el campo eléctrico cambia de sentido con cierta frecuencia, producto del cambio frecuente de la diferencia de potencial. Ejemplo, la corriente que generalmente utilizamos en la casa, ¿no? La corriente eléctrica. Entonces acá vemos que la intensidad de corriente está variando en función del tiempo. Eso es corriente alterna. Sentido de la corriente eléctrica. Bueno, el sentido real, lo que sucede en la realidad. En un conductor sólido, como por ejemplo un alambre de cobre, los electrones se desplazan del polo negativo, ¿no?, que tiene un potencial menor, hacia el polo positivo, que tiene un potencial mayor, oponiéndose al campo eléctrico, vale decir, ¿no? En este dibujo sería de derecha a izquierda. Eso es el sentido real de la corriente eléctrica. Pero también existe lo que se llama el sentido convencional, ¿no? Es una forma de entender mejor las cosas, por eso se crea mediante convención. Ahí está el nombre de sentido convencional. Para esto asumiremos que quienes se mueven en un conductor sólido son las cargas positivas, ¿no? Cuando realmente no es así, ¿no? Pero es una manera de entenderlo mejor. En un conductor sólido, las cargas positivas se desplazan del polo positivo, que tiene potencial mayor, al polo negativo, que tiene un potencial menor, en el mismo sentido que el campo eléctrico. Entonces a eso le vamos a llamar sentido convencional. Fuentes de corriente eléctrica. La fuente de corriente eléctrica es aquel dispositivo capaz de transformar algún tipo de energía en energía eléctrica, ¿no?, como en el caso de una pila o batería. Las 6 fuentes básicas de energía que se pueden utilizar son el frotamiento, la luz, la presión, el magnetismo, el calor, la acción química. Estas de acá pueden darme origen a energía
eléctrica, ¿no? Como sucede en el caso de las pilas que tienen energía química y lo transforman en energía eléctrica. Resistencia eléctrica, lo vamos a simbolizar con la letra R mayúscula. Es la medida de la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica a través de él, ¿no? En este dibujo, por ejemplo, estamos utilizando el sentido convencional, ¿no? De la corriente eléctrica, ¿no? Que va del polo positivo hacia el polo negativo, ¿no? Que estamos viendo que hay una cierta oposición al paso de estas cargas eléctricas, ¿no? Las resistencias, esta es una resistencia, se simboliza, ¿no es cierto?, con unas líneas en zigzag, como se observa en la figura. Se le representa mediante un segmento de línea quebrada, como se observa acá. Bueno, en los buenos conductores las cargas eléctricas encuentran poca oposición. No es que no exista, sí existe, pero es poca. Luego la resistencia del cuerpo decimos que es baja, pero en aquellos que son malos conductores, las cargas eléctricas encuentran una mayor oposición. Entonces podemos decir que la resistencia del cuerpo es alta. Leyes fundamentales, la resistencia eléctrica. Leyes de Paulet. ¿Qué nos dice la primera ley? Que la resistencia eléctrica ofrecida por un conductor es directamente proporcional a su longitud. ¿Ya? Entonces la resistencia de un conductor depende mucho de su longitud. A mayor longitud, mayor resistencia. O lo contrario. La resistencia eléctrica ofrecida a un conductor, segunda ley, es inversamente proporcional al área de la sección recta de dicho conductor. Sí, entonces veo que las resistencias son inversamente proporcional al área que tenga ese conductor. Mientras mayor área, menor resistencia. Mientras menor área, mayor resistencia. Entonces podemos decir que la resistencia, ¿sí?, el valor de la resistencia sería igual a un coeficiente de resistividad, ¿no?, que depende de cada material. No todos los materiales conducen por igual la corriente eléctrica, multiplicado por la longitud de dicho conductor entre su área. El mejor conductor de la electricidad es la plata, luego le sigue el cobre, el aluminio y el hierro, en ese orden. Todos los materiales conducen la corriente eléctrica en cierta medida. Algunos son mejores conductores y otros lo contrario. Y a todos los materiales se les puede asignar un valor de resistividad, que indica exactamente la facilidad con que ese material habrá de conducir la corriente eléctrica. Ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? En una corriente eléctrica la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces acá estamos graficando diferentes intensidades, ¿no? Va aumentando y también vamos a observar que el voltaje, ¿sí?, también va aumentando, o sea, son directamente proporcionales, ¿no? Ahí lo dice nuevamente, ¿ve? La diferencia de potencial se refiere al voltaje, es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de la corriente. Recuerden que el voltaje lo medimos en voltios, la intensidad de corriente es en amperio y la resistencia se mide en ohmios. Alguna observación a tener en cuenta, ¿ya? Existen algunos materiales que no obedecen a esta ley de Ohm. A estos se les llama materiales no óhmicos. En ellos la resistencia no es constante. Evidentemente en estos la gráfica del voltaje versus la intensidad no será en línea recta, ¿no? En nuestra clase vamos a suponer que todos los cuerpos son óhmicos, a no ser que se diga lo contrario, ¿ya? Pero normalmente trabajamos con esta ley de Ohm. Experimentalmente se demuestra que la resistencia de un material varía también con la temperatura, ¿no? Entonces la resistencia final es igual a la resistencia inicial, todo eso multiplicado por un coeficiente de 1 más el coeficiente de variación térmica de resistencia del material por el incremento de su temperatura. Ejemplo. Una resistencia. Entonces tenemos una resistencia de carbono de 10 ohmios o 10 ohms. Es conectada a una pila, como se observa acá, ¿no es cierto? En el dibujo, la resistencia, tenemos la pila, para medir justamente el voltaje y la intensidad de corriente que pasa por dicho conductor. Y este se conecta a un voltímetro y en un amperímetro a la resistencia, como se observa en el sistema del circuito eléctrico. Calcula la lectura del amperímetro cuando el voltímetro está dando un valor de 3 voltios. Entonces la ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de la corriente eléctrica, ¿no? De ahí
podemos despejar la intensidad de la corriente eléctrica, que sería el voltaje. Y entonces la intensidad sería el voltaje entre la resistencia, vale decir los 3 voltios entre los 10 ohms. Y nos da un valor de 0,3 amperios. Esta sería la intensidad de la corriente eléctrica que nos están pidiendo. Otro ejemplo resuelto. En un circuito formado por una pila, acá tenemos la pila, y una resistencia, como se observa acá, se ha insertado un amperímetro. Y se han obtenido los valores que se indican. ¿No? Por ejemplo, el amperímetro es 1,5 miliamperios. Si consideramos que por el cable circula una carga de 1,6021 por 10 a la menos 19 coulomb, calcula el tiempo empleado para desplazar esta carga. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer los siguientes cálculos. Ya entonces calculamos la intensidad de la corriente, que sería la carga en función del tiempo, ¿no? Nos dan como dato la carga en coulomb y tenemos también como dato la intensidad de la corriente. Entonces de acá despejamos el tiempo, ¿no? El tiempo sería igual a la carga entre la intensidad de la corriente, ¿no? Y ejecutando simplemente lógicamente en unidades, coulomb entre amperios sería el tiempo en segundos. Nos daría 1,068 por 10 elevado a la menos 16 segundos. Otro ejemplo. Se tienen 3 cables de 1 metro de longitud y va a tener un diámetro cada cable de 0,25 milímetros cuadrados, ya de sección de estos 3 materiales. Un cable está hecho de plata, otro de cobre y otro de aluminio. ¿Cuál conducirá mejor la corriente? Bueno, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que entre estos 3 materiales, de hecho, que el que conduce mejor la corriente es el que tiene menos resistencia, ¿no? Si tiene las mismas características de longitud y de sección transversal, entonces simplemente tendría que ver la resistividad, ¿no? El que tiene menos resistividad es el que conduce mejor la corriente, como en el caso de la plata. Pero hay que demostrarlo en términos de valores, a ver. Entonces la resistencia es igual a un coeficiente, la resistividad, por la longitud del cable entre el área, ¿no? Entonces vamos a hacer esta operación, pero la resistividad lo vamos a obtener de cada uno de estos metales, ¿no? De la plata, del cobre y del aluminio, que tenemos sus valores. Y lo reemplazamos en la fórmula. Y nos va a salir que la plata tiene una resistencia de 6,4 por 10 a la menos 2 ohmios. El cobre tiene una resistencia un poco mayor, 6,8 por 10 a la menos 2 ohmios, ¿no? Y en el caso del aluminio nos daría un valor de 1,1 por 10 a la menos 1 ohmios, ¿no? Es que es un valor mayor que los casos anteriores, ¿no? Transformándolo más o menos al mismo exponente sería 11 por 10 a la menos 2 ohmios, ¿no? Entonces claramente ahí nos damos cuenta que el que tiene menor resistencia va a ser la plata, ¿no? El mejor conductor será la plata, pues presenta una menor resistencia. Otro ejercicio nos dice lo siguiente. En el circuito de la figura, acá lo tenemos, indica cuál es el voltímetro y cuál es el amperímetro. ¿Qué magnitud mide cada uno de estos aparatos? Bueno, ¿cómo me doy cuenta cuál de estos aparatos 1, 2 y 3 es un amperímetro o un voltímetro? Para medir, por ejemplo, la intensidad de la corriente, en este caso los amperios, el amperímetro siempre tiene que colocarse en serie. Por ejemplo, 1 y 2 están en serie, por lo tanto son amperímetros. Miden la intensidad de la corriente y se colocan siempre en serie. En el caso de 3 está en paralelo, ¿no? En paralelo es para medir el voltaje, por lo tanto sería un voltímetro, ¿no? 3 es un voltímetro que mide la diferencia del potencial o el voltaje y se coloca siempre en paralelo. Conceptos fundamentales a tener en cuenta. Energía eléctrica, lo vamos a simbolizar con la letra W mayúscula. Para que un circuito se encuentre en funcionamiento, habrá que darle energía, puesto que la energía no se crea ni se destruye. Así un generador le cede su energía química, estamos hablando por ejemplo de una pila podría ser, ¿no? Para la transformación a otra clase de energía, por ejemplo una energía eléctrica. En los receptores que están en el circuito se producen nuevas transformaciones de energía eléctrica. Si son lámparas, esta se encargará de transformarlo lógicamente en energía luminosa y calor también. Si son motores de energía mecánica, entonces
se transforma esa energía, ¿no es cierto?, en energía mecánica. Si son aparatos radiotelefónicos, se transforma en energía sonora, etc., ¿no? Entonces, la energía eléctrica podemos decir que es igual al voltaje, ¿no?, por la carga. Y también podemos decir que esa energía eléctrica, como es una energía, se mide en joules, ¿no? Sus equivalencias sería el voltaje por la intensidad de la corriente por el tiempo, ¿no? O acá otra forma sería la intensidad de la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. O también otra forma de expresarlo sería el voltaje al cuadrado entre la resistencia, todo eso multiplicado por el tiempo, ¿no? Son fórmulas para justamente calcular esa energía eléctrica. La potencia eléctrica, lo simbolizamos con la letra P, es la rapidez con la cual se realiza el trabajo, ¿no? Esa potencia sería igual justamente a esa energía eléctrica entre el tiempo, ¿no? Y acá tenemos otras fórmulas para calcular justamente la potencia eléctrica. La potencia eléctrica sería el voltaje por la intensidad, o esto es igual también a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia, que también es igual en este caso al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Recuerda que la potencia se mide en watts, o también llamado vatios. Efecto Joule. Seguramente has visto una plancha, ¿no? Cuando pasa por ahí una corriente y esta de acá se comienza a transformar en calor. Entonces, toda corriente eléctrica que atraviesa una resistencia eléctrica, origina en ella un desprendimiento de calor, que es directamente proporcional a la resistencia. Mientras mayor resistencia, entonces, mayor calor se va a liberar. También es proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente y al tiempo que dura la corriente, ¿no? Entonces, ese calor generado sería igual a una constante, 0,24, por la intensidad de la corriente elevada al cuadrado, por la resistencia, por el tiempo. O, en este caso, simplemente 0,24 por la energía eléctrica, ¿no? Recuerda que la energía se mide en joules, en el sistema internacional. Fuerza electromotriz, ¿no? La letra epsilon lo representa. Es la energía o trabajo que realiza para llevar la carga de un potencial menor a otro potencial mayor. Se puede decir también que es la fuerza motriz que hace mover a los electrones, ¿no? Entonces acá tenemos una pila, ¿no es cierto?, que va a llevar las cargas eléctricas de un lado de un potencial de la pila al otro lado de la pila, ¿no? Al otro electrodo, perdón, al otro lado de la carga eléctrica de la pila. Entonces, esta fuerza electromotriz, ¿no?, que se mide en voltios, es igual a la energía eléctrica entre la carga que está siendo transportada. En la figura derecha, la unidad de carga sale de la fuente, en este caso de la pila, alimentada de una gran energía, ¿no? Es el potencial eléctrico o la fuerza electromotriz. Luego empieza a moverse y pasar justamente por la resistencia, y acá sufre un desgaste de energía, de manera que para recuperar nuevas energías tendrá que pasar nuevamente por esa fuente. Regla de los signos, ¿ya? El potencial o la fuerza electromotriz es positivo cuando va a pasar del signo positivo al signo positivo, del signo negativo al signo positivo, justamente en esa fuente de energía. ¿Y qué pasaría, no es cierto, si pasa en esa fuente de energía del signo positivo al signo negativo? Ahí el potencial eléctrico o la fuerza electromotriz tiene signo negativo, ¿ya? Esas son las reglas de signos. Circuito eléctrico es el recorrido o conjunto de recorridos cerrados que siguen las cargas eléctricas formando una o varias corrientes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una corriente, ¿no es cierto?, que sale del polo positivo de la pila, ¿no es cierto?, y llega hacia el polo negativo, ¿no? Los circuitos pueden estar constituidos por generadores, resistencias, condensadores, bobinas, etc. O sea, hay varios dispositivos que pueden estar en un circuito eléctrico. El circuito más simple que puede existir está formado por una fuente, en este caso el generador de corriente eléctrica, y una resistencia. Por ejemplo, este foco hace de resistencia porque le ofrece paso, oposición a la corriente eléctrica, ¿no? Entonces hay varios símbolos dependiendo de los componentes que pueda tener el circuito eléctrico, ¿no? Un conductor es una línea, una pila, se simboliza de esta manera, una resistencia, ¿no?, de esta manera o de esta otra, un interruptor abierto, de esta manera, un interruptor cerrado, de esta manera, un motor se simboliza con la letra M, un generador con la letra G, un amperímetro con la letra A y un voltímetro con la letra B.
Clasificación según el tipo de configuración de un circuito eléctrico. Circuitos eléctricos en series, ¿no? Por ejemplo, en este dibujito estamos viendo, ¿no es cierto?, que la corriente eléctrica está fluyendo del polo positivo al polo negativo en la pila, pero estamos viendo que a continuación en ese circuito tenemos un foco y a continuación más allá está otro foco, ¿no? Están en serie. Se conoce como circuito eléctrico conectado. Los circuitos eléctricos en serie, estos están conectados en serie, aquel en el cual los dispositivos se encuentran conectados lógicamente de manera secuencial, como se observa acá en el dibujo. Uno a continuación de otro, es decir. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un circuito conectado en serie, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tenemos una batería, tenemos un conductor y tenemos los focos que se encuentran conectados uno a continuación de otro en el circuito. Por lo tanto, esto es un circuito eléctrico en serie. Circuitos eléctricos en paralelo. En este caso, ¿no es cierto?, los dispositivos ya no se conectan en serie, sino están en paralelo. Se conoce como circuito eléctrico conectado en paralelo, donde la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos. Les llega igual corriente, en otras palabras, al igual que la salida de sus terminales. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un circuito conectado en paralelo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 focos en paralelo. Pero si te puedes dar cuenta, en paralelo la intensidad de la corriente que va a encender a los focos no es igual, mira. Eso lo vamos a estudiar con fórmulas. En una vivienda los diferentes componentes funcionan con electricidad y estos se disponen en paralelo. Así una avería en uno de ellos no inutiliza el resto, ¿no? Esa es una ventaja también de los circuitos en paralelo. Circuito eléctrico mixto. Bueno, estos circuitos eléctricos mixtos combinan, ¿no es cierto?, paralelos y en serie. Son los circuitos eléctricos donde podemos encontrar dispositivos conectados tanto en serie o en paralelo. Por ejemplo, acá tenemos en serie estos par de focos y este par de focos está en serie, pero entre esos dos pares de focos se encuentran en paralelo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un circuito eléctrico, acá está un par en paralelo. Si lo consideramos a este como uno solo, entonces también lo encontramos en serie, ¿no? Entonces eso es un circuito eléctrico mixto. Asociación de resistencias. Bueno, en el caso de en serie, las intensidades de corriente van a ser iguales. Y entonces la resistencia total sería simplemente la suma de todas las resistencias del circuito en serie. La intensidad de la corriente es igual en cualquiera de los puntos, en este caso las resistencias. Y el voltaje final es igual a los voltajes, ¿no?, parciales en cada uno, lógicamente, de las partes del circuito. En paralelo, la diferencia de potencial en cada una de las resistencias es la misma. Si yo quiero calcular la resistencia total del sistema, ¿no?, el inverso de esa resistencia total es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias, porque están en paralelo. Si quiero calcular la intensidad de la corriente del sistema, simplemente tendría que sumar las intensidades parciales. Y si quiero calcular el voltaje del circuito en paralelo, el voltaje total es igual, ¿no es cierto?, a cada uno de los voltajes en cualquier punto del sistema. Un ejemplo. A una pila de 12 voltios se conectan en serie 3 resistencias de 15, 5 y 3 ohm, respectivamente. Realiza un esquema del circuito formado y calcula lo siguiente. Vamos a calcular primero la intensidad que circula por el circuito y la que circula por cada una de las resistencias. Y luego vamos a calcular el voltaje de cada una de las resistencias. Ya, entonces el circuito formado se representa de esta manera, ¿no? 12 voltios la fuente de alimentación, ¿no? Comienza a circular la corriente eléctrica, va a pasar por la resistencia 3, 2 y 1 y nuevamente regresa. Ya, entonces para calcular la intensidad que circula por este circuito aplicamos la ley de Ohm, ¿no?, donde la diferencia de voltaje en la pila es de 12 voltios y la resistencia total, porque están en serie, es igual a 23 ohmios. Nos va a salir un valor casi de 0,52 amperios y otras décimas más, ¿ya? Bueno, con décimas hay que trabajar, sería mejor, ¿no?, pero para efectos de rapidez lo hacemos simplemente con estos valores. Como las resistencias están conectadas en series, entonces la intensidad en todas de ellas, la intensidad de corriente va a ser igual, ¿no?, que sería los 0,52 amperios. Entonces ya calculamos la intensidad de corriente. Ahora veamos la diferencia de potencial en cada una de las resistencias, ¿no?, que va a depender en este caso de determinado valor. La diferencia de potencial por cada resistencia sería igual a la intensidad de la corriente
0,52 amperios aproximadamente por el valor de su resistencia, ¿no? Y ahí calculamos la diferencia de voltaje en justamente las resistencias. Entonces procedemos a simplemente multiplicar la intensidad de corriente que hemos calculado. Bueno, acá sería ideal, ¿no es cierto?, trabajarlo con todos los decimales por las resistencias respectivas en cada caso. Y vamos a obtener, ¿no es cierto?, justamente el voltaje en cada una de esas resistencias. ¿Ya? Acá de hecho que tienen que salirte décimas, ¿ya? Sino que para hacerlo más práctico, ¿no es cierto?, lo estamos trabajando con pocos decimales para que salgan números más enteros. Pero si trabajas con las décimas y te vas a dar cuenta que sumas después los voltajes, tiene que darte el mismo valor de la fuente, en este caso 12 voltios. Si nosotros acá sumamos nos sale 13 voltios porque no hemos utilizado todos los decimales. Otro ejemplo. En el circuito de la figura, como se observa acá, determina la diferencia de potencial y la intensidad de corriente para cada una de las resistencias. ¿Ya? Entonces vemos que las resistencias no están en serie, sino están en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que la resistencia equivale, la resistencia total o equivalente es igual su inverso al inverso de la suma de todas las resistencias, ¿no? Entonces simplemente ejecutamos esta ecuación y nos sale que la resistencia del sistema o la resistencia total sería 1,62 ohmios, ¿no? Aproximadamente casi 2 ohmios. ¿Ya? Pero lo ideal es trabajar con todos los decimales. Según la ley de Ohm, entonces podemos decir que la intensidad de la corriente es igual al voltaje por la resistencia equivalente, sobre la resistencia equivalente. Entonces significa los 12 voltios entre 1,62 ohm. Y nos sale aproximadamente un valor de 7,4 amperios, ¿no? Ya, entonces acá hay un error, le han puesto 7 ohmios. No, es 7,4 amperios, porque estamos viendo la intensidad de corriente. Bueno, en el nudo de esas resistencias, la intensidad de corriente sería justamente la suma de las tres, ¿no? La intensidad de corriente total sería la intensidad de corriente de cada una de las resistencias, o donde se va dividiendo para las resistencias. Entonces utilizamos la ley de Ohm para calcular la intensidad de cada resistencia y comprobar que su suma es justamente ese valor de 7,4 amperios, ¿no? La diferencia de potencial en cada resistencia es 12 voltios, según la ley de Ohm. Entonces, vamos a calcular la intensidad en función de la diferencia de potencial total entre el valor de cada resistencia. Ya, entonces el valor hemos dicho que es 7,4 amperios. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para calcular la intensidad de corriente en cada resistencia, ¿no? Que sería en este caso los 12 voltios dividido entre el valor de cada resistencia, ¿no? Por ejemplo, 12 entre 4 nos sale la intensidad de corriente en el primero 3 amperios. Y así lo hacemos para los dos siguientes y nos salen los voltajes. Y entonces la respuesta a la gráfica sería, ¿no es cierto? Tenemos los 12 voltios, ¿no? La intensidad de la corriente sale del polo positivo en este caso y entra por el polo negativo. Y acá vemos, ¿no es cierto?, que cuando chocan este punto donde están las ramificaciones, acá las intensidades de corriente se van dividiendo, ¿no? Respectivamente, 3 amperios, 2,4 amperios y 2 amperios. ¿No? Entonces, esta sería nuestra respuesta gráfica porque ya calculamos la intensidad de corriente para cada una de las resistencias. Otro ejemplo, calcula la intensidad que circula por el amperímetro, ¿no? Este es el amperímetro. Entonces, lo primero que debemos de calcular, recuerda que acá tenemos una resistencia en paralelo. Estas dos, el valor de estas dos me daría, ¿no es cierto?, una resistencia que está en serie con la resistencia 3. ¿Ya? Entonces vamos a calcular primero la resistencia equivalente para las dos resistencias en paralelo, la R1 y la R2, que nos sale un valor aproximado de 5 ohms. Ahora, esta resistencia equivalente lo vamos a ver en serie con la otra resistencia 3, ¿no? Simplemente acá se suman los valores y nos sale un valor de 15 ohms. Entonces, la resistencia total de todo el sistema sería en este caso los 15 ohms. ¿Cómo calculamos la intensidad de corriente? Dividimos justamente el voltaje del sistema, que es 4,5 voltios, entre el valor de la resistencia total del sistema, que es 15 ohms, y nos va a salir un valor de 0,3 amperios. Otro ejemplo, haya la resistencia equivalente del circuito, ¿no? Entonces, vamos por partes. Mira, acá tenemos resistencia en serie. Sumamos lo que nos sale, lo sumamos en resistencias en paralelos, ¿no? Las inversas. Nos va a salir un valor y acá ya tenemos que todo esto de acá estaría en serie.
sumamos con este valor simplemente de esta resistencia. ¿Ya? Después acá tenemos dos resistencias en paralelo. Vamos a sumar sus inversas para obtener la resistencia equivalente, ¿no? Y después vamos a ver que este valor con lo que hemos obtenido de la parte de arriba también está en paralelo. Y ahí tenemos también la resistencia equivalente ya de todo el circuito, ¿no? Entonces por partes, a ver. Tenemos la resistencia 2 y la resistencia 3 que están acá, ¿no? Sus inversas, ¿no? Me van a dar el valor de la resistencia, el inverso de la resistencia de 2 y 3, ¿no? Que en este caso sería 10 ohmios. Perdón, la resistencia 2 y 3 están en serie, ¿no? Entonces simplemente la sumo y me sale 10 ohmios. Ahora estas dos resistencias están en paralelo con la resistencia de 10 ohmios que se encuentra justamente acá, ¿no? Entonces con esta resistencia saco sus inversas para sacar la resistencia equivalente, sería la resistencia 4 de la de acá, ¿no? Y nos va a salir un valor de 5 ohmios. Esta de acá está en paralelo, es todo este sistema, con la resistencia 1. Y nos va a salir un valor en este caso de 8 ohmios, simplemente se suma. En la parte de abajo ahora sí, las dos resistencias 5 y 6 están en paralelo. Sus inversas me van a dar la inversa de la resistencia equivalente, que sería 2 ohmios. Y ese valor de 2 ohmios está en paralelo con las resistencias que estaban arriba en total. Entonces vemos sus inversas y obtenemos justamente la inversa de la resistencia equivalente, que en este caso sería la resistencia equivalente a un valor de 1,6 ohmios. Actividad. Indagamos sobre la corriente que fluye en un circuito eléctrico en serie y paralelo. Materiales. Necesitamos unas 5 bombillas de 3 voltios aproximadamente, ¿no? Pueden ser focos de linterna o focos LED también puedes utilizar. Y sus correspondientes casquillos, ¿no? Donde se vaya a hacer la conexión con los alambres de cobre. Necesitamos pilas de 9 voltios o puedes utilizar una pila de que estén conectadas en serie, por ejemplo, de 3 voltios también si deseas, no hay problema. Conectores, vale decir alambre, para hacer las conexiones. Procedimiento. Realiza las conexiones eléctricas según como se observa en las dos fotos, ¿no? En la primera foto vamos a ver que están en serie. En la segunda foto es un circuito mixto, ¿no? Tenemos uno en paralelo y este de acá está en serie. Ese circuito en paralelo va a estar en serie al siguiente foco. Por lo tanto es un circuito mixto. De tu experiencia, de lo que tú llegues a observar según, ¿no es cierto?, cómo se encienden esos focos, entonces vas a hacer justamente tu informe de indagación, ¿no? Tu título de tu indagación, tu justificación, tu pregunta, la hipótesis, tu diseño de estrategias, tus resultados, tu análisis y conclusión y la evaluación de tu indagación. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Y qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una siguiente oportunidad.